podemos decir que ya tenemos definida la parte básica o esencial de nuestro manejador para la base de datos. Pero algo que tenemos que definir también es las consultas que vamos a hacer para la base de datos. No sabía si decir las o la, porque en realidad vamos a definir por ahora algunas consultas, porque más adelante vamos a crear estas consultas, pero desde otro lado. ¿Esto para qué es? Bueno, para que no solamente veamos cómo hacer consultas desde aquí, desde el Database Helper que estamos viendo en pantalla, sino que también podemos hacer consultas desde el mismo fragment, obviamente implementando algunas cosas de este Database Helper. Entonces, en resumen, lo que vamos a hacer es consultas de diferentes lados para que veamos que se puede. Depende de nuestras necesidades, o en realidad de las necesidades de nuestra aplicación, para que veamos a partir de dónde podemos estar haciendo consultas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este capítulo? Bueno, vamos a definir algunas consultas que vamos a poder realizar a nuestra base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, aquí donde tenemos la definición del Database Helper, también podemos crear los métodos de consulta. Pero lo interesante de esto es que ya vamos a empezar a utilizar los famosos cursores. Vamos a declarar un método como public, va a regresar un cursor, ahí está, y el método se va a llamar fetch. O sea, buscar, vamos a ponerle fetch primero la T, fetch all list. O sea, va a traer todo de una lista. Utilizamos el throws SQL exception. Ahí está. Abrimos, cerramos llaves. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este método lo que tenemos que hacer es regresar un cursor. Recordemos que el cursor es el resultado de la query, de la consulta que hacemos en la base de datos. Entonces vamos a crear un cursor aquí, lo llamamos cursor, decimos que va a ser igual a my database, o sea la base de datos que ya tenemos definida más arriba, punto raw query, y el raw query es un método que nos permite ejecutar una query. Y lo que hacemos es colocar entre comillas dobles la sentencia o la instrucción de SQL, que en este caso es un sencillo select asterisco, o sea seleccionamos todo, from listas. Listas es la tabla que tenemos en SQLite. Entonces le decimos y después nos dice que le pasemos si queremos, en este caso los argumentos. No necesitamos argumentos. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que seleccione todo. Entonces otra vez podemos decir, oye, pero si puedo seleccionar por un ID, ahí te dice, pásale los argumentos y no pasa nada. Le pones la instrucción y ya está. Esta es una de las instrucciones que vamos a ver. Vamos a ver también el delete, vamos a ver otra forma de seleccionar, vamos a ver algunas otras. Entonces, por ahora nos quedamos con un select all, que es, digamos, o un select todo, que es, digamos, lo más sencillo. Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer un if en donde preguntamos si cursor es diferente a null. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a cursor que se mueva al primero, move to first. Este comentario ya lo había hecho yo en algunos capítulos anteriores, si no es que en el pasado de este curso, en donde decíamos, el cursor normalmente hace una consulta. Bueno, hacemos una consulta. El cursor recibe la consulta. Como es un cursor, normalmente siempre se va a quedar apuntando hacia el último elemento de la lista, o bueno, del conjunto de elementos, porque bueno, vamos a verlo como un cursor, no como listas, como un cursor. Entonces se queda apuntando hacia el último elemento. Una regla es siempre, hay que asegurarnos de que el cursor esté apuntando al primero cuando se le van a hacer consultas, para que solo, por su naturaleza, vaya moviéndose del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y así hasta el último. También tenemos la instrucción de mover al último. Entonces podemos usar cualquiera de las dos, pero en principio la que nos va a servir es siempre que los cursores tienen que moverse a la primera. Y así cuando ya lo queramos utilizar ya sabemos que se encuentra en la primera casilla o en el primer elemento del cursor. Y lo que tenemos que hacer es regresar un cursor. Entonces ya tenemos la instrucción de fetch all list, usamos un throw SQL exception, creamos un cursor, le decimos que de la base de datos haga el raw query
y le pasamos la consulta de SQL que vamos a ejecutar. Si cursor está diferente a null, o sea, si tiene algo, le decimos que se mueva primero. En caso contrario, pues no pasa nada porque no nos va a servir. Entonces lo podemos dejar así. Entonces con esto ya hemos definido nuestra primera sentencia. Ahora lo que nos falta es irnos a... Vamos a irnos a nuestro lista fragment y aquí es donde vamos a aplicar las otras opciones que tenemos de traer los elementos. En realidad nuestro recycler view, que habíamos comentado, que se llena a partir de lo que nos llega en la base de datos, porque ya tenemos unas listas definidas. Tenemos que hacerlo así. ¿Por qué estoy yo agregando las listas ya en la base de datos? Bueno, para que veamos algo, porque necesitamos que vea algo. Podemos agregar, ejemplo, lista 1, lista 2, lista 3 o lista B, lista A. Y si más adelante queremos editarlo, pues bueno, lo podemos hacer. En realidad esto debemos de pensar que no es una aplicación comercial, es una aplicación en donde se busca que se vea de forma, digamos, académica algunos temas, ¿no? Entonces, por eso ya viene lista. La logística de muchos elementos pueden cambiar y se podría mejorar, por supuesto que sí, pero lo hacemos así para que se aprendan ciertos conceptos. Entonces, ya que tenemos nosotros la parte de el cursor para realizar la primera búsqueda, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llenar el recycler view, ahora sí, a partir de los elementos que ya tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo haremos de la siguiente forma. Aquí en donde está el cursor, este cursor en realidad lo vamos a utilizar, sí, pero primero tenemos que verificarlo de la base de datos. Primero, paso número 1. Vamos a crear un database helper. Bueno, si queremos, puedes ponerle el nombre que tú quieras. Entonces, yo lo que voy a hacer es aquí arriba decir que voy a utilizar el database helper que acabo de declarar y lo vamos a llamar mydata, o bueno, podemos crear uno que se llame mydbhelper si lo queremos usar. Lo voy a comentar por ahora, o sea, lo podemos crear desde aquí, estoy mostrando esto, o también aquí en la parte de abajo podemos crearlo a partir de aquí, como nosotros queramos. Yo lo voy a dejar en este caso desde aquí, no pasa nada, pero quería mostrar que también lo podemos hacer más abajo. Esto en realidad me es indiferente, pero como buena práctica muchos de los elementos que vamos a usar los podemos declarar desde aquí para que sepamos de qué trata, ¿no? O qué elementos tenemos. Solamente es por tener una estructura, digamos, más sencilla para entender y trabajar más adelante. Entonces, ya tenemos el mydbhelper definido. Ahora lo que vamos a hacer es decirle al mydbhelper que va a ser igual a un new database helper y le tenemos que pasar el contexto que nos pide ahí. El contexto lo obtenemos de getActivity.getApplicationContext y ponemos punto y coma. Ya tenemos el contexto. Después lo que sigue es verificar si ya está creada la base de datos. Entonces lo que hacemos es mydbhelper.createDatabase, porque sabemos que el createDatabase ese mismo manda a llamar al que verifica. En caso de que no, copia la base de datos. Aquí me marca un error. Es un error hasta cierto punto, porque en realidad lo que me dice es que aquí hay que manejar una excepción. Y entonces esa excepción la podemos agregar. Aquí el botón siempre nos va a dar la ayuda. Algo muy importante, siempre que te salga el botón o el foco rojo, consúltalo para que te dé de las mejores opciones para resolver el problema. No siempre te da la mejor, pero casi siempre. Entonces vamos a decirle que sí, que vamos a hacer un try catch. Ahí está, porque recordemos que nos estamos metiendo con cosas de archivos, cosas de bases de datos, entonces hay que manejarlo de una forma correcta. Entonces ya automáticamente me crea todo esto. Yo podría a lo mejor manejar el error de una forma, digamos, que yo pueda entender muchísimo mejor, creando un true, bueno, en realidad creando un error, new error, ahí está, y poniendo un mensaje, por ejemplo, que diga no se puede crear base de datos. Y así yo sé en qué línea se está quedando. Entonces, primero intentamos crear la base de datos o revisar. Y aparte, ya sabemos que cuando creamos estamos verificando. Después lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir aquí al cursor
que ya tenemos aquí declarado, que va a ser igual a cursor, pero el cursor nos tiene que regresar o debe de tener adentro el mydbhelper.fetchAllList. O sea, ya estamos haciendo la consulta para traernos los elementos de la lista. Y me sale otro error. Este error en realidad es otra vez un try y un catch. Le digo, bueno, vamos a intentarlo entonces con el try y el catch. Como dices, aquí en realidad lo voy a quitar para hacerlo desde aquí bien todo. Ahí está. Y esta SQL exception que me sale aquí, en realidad vamos a dejarla así. No le voy a poner por ahora aquí ningún mensaje. Podemos ponerlo, ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a dejarlo así. Sin un mensaje por ahora. No me interesa ponerle ahorita uno. Y aquí en cursor lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un if. Vamos a hacer un if. Pero vamos a hacer un if. Vamos a hacer primero un if antes de que se me olvide. Ponemos esto como nulo. Si cursor es diferente a nulo, le vamos a decir que adaptador entonces va a ser igual a new list adapter, o sea, ya estamos metiendo el adaptador, al que le tenemos que pasar dos cosas. Si recordamos, en el archivo database helper hicimos un constructor que recibe un contexto y un cursor. Entonces vamos a hacer lo mismo que hace rato escribimos para obtener un contexto. Le ponemos el getActivity y getApplicationContext, coma, y ponemos el cursor que ya tenemos previamente. Y finalmente, aquí mismo podemos llenar el recycler view, en donde le vamos a decir setAdapter, le pasamos el adaptador y finalmente vamos a borrar esto porque esto ya lo estamos haciendo aquí arriba, es lo que acabamos de escribir. Y tenemos el if aquí. Voy a acomodar todo en bloque para que se entienda un poco mejor. Y aquí tenemos el root view. Como podemos ver, esta es la forma de consultar a la base de datos. Quiero que veamos, bueno, voy a ejecutarlo para que veamos lo siguiente. Vamos a ejecutar. Vamos a esperar que compile. Ya sabemos que cuando hacemos cambios la primera vez tarda pues un poco. Entonces vamos a esperar a que compile. Y ya está. Me pide el emulador. Le damos que OK. Abrimos el emulador. Y recordemos que teníamos los elementos de cadena. La última vez ya tiene varios capítulos que hicimos una compilación. Esta es la primera. Pero tenemos que observar algunas cosas. OK. Aquí me sale un detalle. Vamos a abrir. Y siempre, esto es de regla, siempre nos va a decir que tenemos algunos detalles. Como por ejemplo en este caso. Me dice que tenemos un problema, aquí lo quiero mostrar, con este handle. Me dice, aquí hay un problema, me dice que la base de datos, handle 2, se cerró, failed to open database, closing, unable to open database file, vale, ok. Dentro de todas estas líneas que tenemos, siempre te voy a recomendar, o bueno, a cualquier persona, que es muy importante las líneas que están en color azul, porque estas nos mandan a la parte exacta en donde sucede el error. Por ejemplo, aquí me está diciendo que hay un error en esta parte, en el Database Helper, cuando le damos clic, en esta línea. Aquí tenemos el primer error. Aquí el error que me está mencionando es que no se puede abrir, que no existe el data, José de Luján, compras de punto listas, databases, bd listas, que tenemos aquí, y listas, sí, punto SQLite, vale, ok, eso sería, digamos, el primer detalle que tenemos. Estos errores normalmente nunca te va a quedar un código de este tipo, porque es muy, o sea, vemos mucho código en realidad, pero podemos leer, muy importante, estos errores que también quiero compartir, quiero mostrar esto. Los SQLite normalmente tienen un número de error, por ejemplo, aquí nos dice el error 14. Entonces, lo que tendremos que hacer es irnos aquí, vamos a el buscador, ponemos Android, bueno, puede sobrar también, depende del tipo de duda, ponemos error 14.
Y por ejemplo nos muestra normalmente en este caso una fuente oficial como, bueno, no tan oficial, pero sí oficial, me refiero a que normalmente siempre la vamos a consultar como Stack Overflow, en donde nos dice más o menos cuál es el error. Entonces aquí uno de los errores, o sea, cualquier error va a tener siempre una identificación, un ID. Ese ID es ese número. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre estarlo consultando. Ahora, en este caso en específico, aquí también podemos consultar la siguiente línea, donde tenemos este error. Aquí tenemos, bueno, otro detalle. Aquí tenemos el MyDBHelper. Entonces, siempre vamos a tener ese tipo de errores. Ahora, cuando se llene esto, hablando de que ya pues son muchos errores o tenemos mucho código, también podemos limpiar todo esto filtrando el nivel del log. Podemos decirle que queremos saber, por ejemplo, solamente los errores y solamente estamos viendo errores, no estamos viendo nada más. Entonces va a ser un poco más fácil de leer. Entonces vamos a cambiar esto por verbose. La otra también, aquí de este lado, voy a limpiar el logcat con este símbolo de un bote de basura y vemos que ya está limpio. Entonces ya vemos o estamos aprendiendo a que vamos a poder nosotros hacer este tipo de depuración cuando hablamos, por ejemplo, con bases de datos, cuando también trabajamos con Android en general. Y algo también muy importante es que podemos ver si tenemos la base de datos adentro del dispositivo. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, nos vamos a ir aquí a donde está el logo de Android. Le vamos a dar clic y nos va a abrir el Android Device Monitor. Este Android Device Monitor lo que hace es monitorear tanto un dispositivo móvil, o sea, un teléfono físico, o un emulador. Entonces, lo que hace es darnos, digamos, la información de este dispositivo y podemos decir que en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el Nexus 4, que es el emulador que yo tengo, y nosotros decíamos que la base de datos debe estar en una ruta, ¿no? La ruta es la siguiente. La ruta es, vamos a buscar data, este que está aquí, luego volvemos a buscar data. Luego el nombre del proyecto, vamos a buscar el nombre del proyecto, que sería app lista de compras. Vamos a buscarla. App lista de compras, aquí está. Lo extendemos y aquí está el directorio de bases de datos y aquí está la base de datos bdlistas.sqlite. Ahí está. Entonces, si tenemos la base de datos, estamos seguros que tenemos la base de datos, aquí está. Y con esto también podemos comprobar, si tú quieres borrar la base de datos para después poner otra o hacer algún cambio, también la podemos borrar de aquí. Una recomendación es mejor desinstalarlo desde el emulador. Entonces, no solamente es tener base de datos sí o no, sino entender que tenemos un Android Device Monitor en donde podemos consultar archivos que tiene adentro nuestro emulador. Obviamente esto que estoy diciendo no es solamente para base de datos, si tenemos imágenes, si queremos ver si se copió algo, si queremos, en realidad, esto es para monitorear los dispositivos de Android. Entonces tú puedes conectar tu teléfono y también te va a mostrar los archivos, te va a mostrar algunas cosas que tengas, obviamente dependiendo de cómo lo tengamos. Pero en principio este es un gran apoyo para hacer también ciertas depuraciones o ciertas detecciones de errores que nos va a servir de aquí en adelante. Voy a cerrar esto y vamos a resolver el error que mostrábamos, que bueno, queremos ver en eso, queríamos ver cómo teníamos que atacar este tipo de errores. Entonces, vamos a limpiar primero esto de aquí. Vamos a acomodar esto. Y vamos a realizar el arreglo que necesitamos para que esto funcione. En realidad, esto es para mostrar un error que es muy, pero muy común cuando trabajamos con bases de datos y más cuando no estamos familiarizados. De hecho, hasta dejamos la línea, bueno, yo la dejé para no olvidarlo porque me podía haber pasado, la verdad. Entonces, es que estamos haciendo la consulta. Pero si recordamos, hace algunos 2-3 capítulos o el capítulo pasado, eso ya no recuerdo, comenté que siempre
que vamos a hacer una consulta a una base de datos, tenemos que abrir la base de datos. O sea, tenemos que darle paso. Entonces, no es de que ya vine, hago la consulta y me voy. Tenemos que abrirla y tenemos que cerrarla. Entonces, para empezar debemos de recordar, yo por ejemplo a lo mejor en algunas partes por algún motivo XY puedo olvidarlo, cerrar, pero no puedo olvidar abrir. Eso es algo muy importante. Entonces lo que tenemos que hacer es, en este caso, abrir la base de datos. Por ejemplo, aquí yo lo dejé este espacio para eso, para abrir la base de datos, en donde vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir mydbhelper.opendatabase. Vamos a darle ejecutar. Me pregunta sobre el emulador, le digo que sí. Vamos a esperar a que compile. Vamos a ver aquí abajo si todo sale bien. Vamos a esperar. Parece que sí. Bueno, parece que sí. Ya vamos a abrir el emulador. Y ahí está. Como estamos viendo toda la lista que metimos anteriormente en nuestra base de datos. Y ya tenemos. Ahora, si le damos clic, vemos que no pasa nada, en realidad, con nadie, con ningún elemento. Pero bueno, eso por ahora no importa. Ya tenemos el Recycler View, que está en un fragment, y este fragment ya tiene la lista desde la base de datos, ya nos llega. Ahora vamos a tener nosotros que agregarle la funcionalidad, pero también sin olvidar que necesitamos agregar el segundo fragment. Entonces vamos en principio a agregar el segundo fragment, por ahora vacío, pero más adelante ya tenemos que darle la funcionalidad de que dependiendo de la lista que tomemos va a mostrar los elementos. Entonces con esto terminamos en este capítulo.